Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a hablar sobre la cámara Nikon D850. Es una reseña que tiene aproximadamente 2 años de retraso, bueno, no tanto. La cámara Nikon fue anunciada en julio del 2017 y se empezó a vender alrededor de octubre, noviembre, y yo creo que la tuve desde, pues sí, aproximadamente noviembre del 2017. Hice algunas sesiones para preparar la reseña, pero bueno, oficialmente nunca grabé esta reseña. Después pasó tiempo y últimamente la gente me ha preguntado que qué opino sobre la Nikon D850. Es la cámara que actualmente uso, es mi cámara de trabajo actualmente. Ya la han visto en muchos videos, ya han visto la calidad de esta cámara, pero bueno, vamos a hablar específicamente sobre los pros, los contras, y vamos a revisar algunas cuestiones pues como el ISO, la resolución, etcétera, ¿no? Entonces vamos primeramente a hablar sobre las especificaciones y el diseño de la cámara. Esta es una cámara tipo reflex, digamos, de un diseño antiguo, por así decirlo. No es una cámara sin espejo, es una cámara reflex. El precio de venta inicial fue de $3,300. Ahora ha bajado de precio. Y es una cámara de 45.44 megapíxeles. Es la cámara de más alta resolución que ofrece Nikon. Es un sensor CMOS retroiluminado. Tiene 153 puntos de autoenfoque, de los cuales 99 son puntos de cruz, y podemos enfocar con muy poca luz, hasta -4 EB. Y bueno, pues este es uno de los fuertes de esta cámara, ¿no? La alta resolución combinado con un sistema de enfoque pues bastante preciso. Pues hasta la fecha el mejor que tiene Nikon, que lo comparten esta cámara, la D5 y la D500. Esta cámara tiene una ráfaga de 7 cuadros por segundo. No es una cámara para deportes. Digo, si 7 cuadros por segundo son suficientes, se puede usar. Pero bueno, es una cámara relativamente rápida para un sensor de tan alta resolución. Tiene una pantalla LCD táctil semiabatible de 3.2 pulgadas. Y bueno, la podemos apuntar hacia arriba o hacia abajo. No gira y no es para bloggers, por así decirlo. Pero bueno, nos ayuda para cuando queremos hacer tomas muy bajas o demasiado altas. La pantalla es de 2.36 megapíxeles, una pantalla de muy buena resolución. Y bueno, pues también es táctil, y nos ayuda a navegar para ver detalle en las fotografías y navegar, etcétera. La cámara tiene un ISO nativo de 64 hasta 25600 y se puede expandir a ISO 32 y 102400. Utiliza dos tarjetas de memoria, una SD y una XQD. Graba video en 4K a 30 cuadros por segundo y a 120 cuadros por segundo si es que grabamos video en HD. Es resistente al agua, obviamente cuando se usa con lentes también resistentes al agua. Y tiene una vida del obturador de 200,000 disparos, es decir, son cámaras diseñadas pues para que duren muchos años. La batería, bueno, es de los puntos más fuertes de esta cámara. Dura 1840 disparos. Estas son cifras oficiales, pero ya saben que siempre no he sacado la cuenta, pero seguro que he logrado más de 2000 disparos con una sola batería. Es una cámara pesada, grande, pesada, de 1015 gramos, o sea, un poco más de 1 kilo. No tiene flash, pero bueno, es compatible con el sistema Nikon CLS a través del adaptador WRR10 y con el flash SB5000. Y por último, bueno, tiene botones iluminados, que eso es súper bueno para cuando estamos trabajando en una boda de noche o en situaciones con poca luz. Una opción interesante, Focus Stacking, para hacer, por ejemplo, fotografía de joyería, que es bastante complicada. Podemos hacer varios disparos. Bueno, la cámara hace varios disparos y se juntan después de manera muy simple en edición. Y tiene la opción tiene intervalómetro, y la misma cámara
puede darnos un video, un time-lapse en 8K, que bueno, es mucha resolución. De por sí el 4K es bastante buena resolución, pues con esta cámara podemos hacer video time-lapse en formato 4K. Vamos a revisar algunas fotografías tomadas con esta cámara, sobre todo para revisar la calidad de las fotografías. Entonces, primero vamos a hablar sobre esta cámara. Tiene opción de tomar fotos a 12 bits, a 14 bits, y cada uno de estos formatos se pueden hacer sin compresión, se puede comprimir sin pérdida y se puede comprimir con pérdida. Es decir, tenemos 3 opciones y 2 modos. En total son 6 calidades diferentes que podemos tomar en formato RAW. Ahora, pues para muchos quizás será obvio, y de hecho me escriben y me reclaman mucho de que es una tontería disparar a 12 bits comprimido, porque así es como normalmente utilizo esta cámara. Entonces, bueno, así me funciona a mí. Si quieren disparar a 14 bits sin compresión, pues adelante. Lo que les quiero mostrar es la diferencia entre un archivo y otro. Entonces, bueno, para eso vamos a revisar estas fotos que tenemos aquí en pantalla. Nos vamos a ir de la más grande, de la foto más grande, a la foto más pequeña. Entonces, esta fotografía, bueno, les enseño la original. Esta es, así es como se tomó la fotografía, y la estoy editando pues drásticamente para ver el ruido que metemos cuando pues tomamos o estamos usando 14 bits con compresión y sin compresión. Entonces, este es el archivo más grande y podemos ver que cada foto pesa 89.08 megabytes. Entonces, aquí podemos ver que sí, obviamente hay ruido por querer rescatar tanta información en las sombras, y rescatamos también bastante información en las altas luces. Entonces, este es el archivo más grande. Después este es a 14 bits compresión sin pérdida, 14 bits compresión con pérdida, y aquí empezamos a ver cómo cambió incluso el color, cómo se ve más ruido entre una foto y otra. Aquí vamos a hacer zoom en la misma posición para ver sin pérdida y con pérdida cómo se ve diferente. Y después nos pasamos a 12 bits sin compresión, 12 bits compresión sin pérdida y 12 bits compresión con pérdida. Entonces vamos a comparar el más grande, que es este, contra el más pequeño, que es este, y vemos como si definitivamente es mejor tomar la fotografía a 14 bits sin compresión, pero una cosa, un detalle importante, no sé si ya se fijaron, que la foto a 12 bits pesa 29.36 megabytes, es decir, entre una tercera y una cuarta parte del peso pues a 14 bits. Entonces, bueno, normalmente, si solamente puedes tomar una fotografía, y así lo hago yo en ciertas situaciones, si es una situación de mucho rango dinámico, pues bueno, sí configuro la cámara a 14 bits sin compresión. Pero la verdad es que cuando estoy en situaciones complicadas, por ejemplo, arquitectura, interiores, paisajes, prefiero hacer bracketing, tomar 3 o 5 o 7 fotografías. Entonces, no es necesario utilizar los 14 bits. Prefiero utilizar 12 bits, compresión con pérdida, y bueno, teniendo el bracketing, entonces sí rescato toda la información necesaria en las sombras y en las altas luces. Ahora vamos a revisar el rango dinámico de la cámara, y para eso, bueno, tengo aquí un bracketing con diferentes exposiciones. Ya saben que siempre escojo pues la exposición correcta, que en este caso es esta. ¿Por qué? Porque en la siguiente ya empiezo a perder demasiada información, demasiado detalle en el cielo. Entonces la mejor exposición fue esta, y así es como se tomó la fotografía. Obviamente aquí la estoy tomando a 14 bits sin compresión, y aquí estoy tratando de rescatar al máximo la información en las altas luces y la información en la sombra. Sí, definitivamente en la sombra pues tenemos un poco de ruido, o bueno, pues vamos a encontrar ruido porque son aproximadamente, bueno, aquí podemos ver todo lo que estamos subiendo, las sombras y la exposición. Entonces pues obviamente con estos valores vamos a introducir ahí algo de ruido, pero
pues me parece un rango dinámico bastante interesante para una cámara de tan alta resolución. Otro ejemplo, otra serie de exposiciones, aquí tenemos la primera y cómo la vamos aclarando. Aquí hice un bracketing con estas 5 fotografías. Obviamente la más clara pues es para rescatar la información de las sombras, y aquí sí tomé las fotos a 12 bits comprimidas, es lo que les decía hace un momento. Y bueno, primero vamos a ver cómo esta foto le podemos rescatar la información, es decir, esta fue como se tomó y esta ya es editada, rescatando la información en las altas luces y en las sombras, y pues logramos esto. Nuevamente vamos a tener ruido, sobre todo en la zona de sombras. ¿Por qué? Porque estamos pues forzando demasiado la exposición, el detalle. También de este lado vemos un poco de ruido, a pesar de que estas fotos están tomadas a ISO 125. Entonces, en estos casos les digo que prefiero hacer, incluso aquí hice una sexta exposición con flash, y al final mezclo las fotografías y las 6 fotografías, y vemos como ya en la mezcla final pues tenemos la imagen sin nada de ruido. Pues bueno, esto es porque estamos haciendo bracketing y estamos juntando las fotos en HDR. Más ejemplos del rango dinámico. Estas son pruebas que ya hice, pues fíjense, fue hace en el 2018, en febrero del 2018, ya tienen bastante tiempo estas fotos aquí guardadas, más de un año. Entonces son fotos que tomé más normales. Aquí tenemos un detalle de un edificio, como salió de cámara, y aquí vemos cómo podemos rescatar la información editando un poquito las fotografías en Lightroom. Otro ejemplo, como salió de cámara. Aquí me gusta mucho, digo, este es uno de los fuertes de esta cámara, todo el rango dinámico y la capacidad de rescatar información en la sombra y en las altas luces. Aquí se ve bastante interesante este ejemplo. Otra más, que bueno, aquí la estatua la vemos sin mucho detalle, y vemos como aquí rescatamos más los colores del cielo, la saturación, la iluminación de la iglesia. Una foto ya tomada de noche. Aquí estamos a ISO 200, a 1/8 de segundo, f3.5 la foto como se tomó, como salió de cámara, y cómo podemos editar, rescatar bastante información, pues repito, gracias al amplio rango dinámico que logramos con esta cámara. Y la última, una foto en un lugar bastante oscuro. Esta sí fue con tripié, 1 segundo, y la foto original, y cómo podemos rescatar el detalle. Con estos ejemplos, bueno, estoy en ISO bajo, es así como cuando mejor rango dinámico logramos con esta cámara, a ISO 64, y en estos casos estoy forzando un poquito a ISO 200. Ahora les muestro unas fotos tomadas con ISO más elevado. Antes de revisar el ISO, vamos a ver uno de los fuertes de esta cámara, pues que es la resolución, los 45 megapíxeles. Y bueno, pues estas son algunas fotos que les digo que tenía preparadas para esta reseña atrasada. Estas fotos pues ya están editadas. Y bueno, aquí vamos a ver detalle de esta foto. Se tomó con un lente muy bueno, un lente muy nítido, Sigma 35 milímetros, y esta foto está a 1.4, entonces vemos perfectamente todo el detalle. Esta otra fotografía tomada con un Nikon 85 milímetros, totalmente abierto a 1.8, vemos perfectamente el detalle y un desenfoque bastante agradable. Esta foto con el Sigma, que es impresionante. No sé si alcanzan a ver ahí las pestañas de la modelo, este ojo perfectamente enfocado y el ojo izquierdo ya un poquito desenfocado. Obviamente pues todo el fondo con un bokeh, con un desenfoque bastante agradable. Entonces la resolución, aquí tengo esta foto que es una comparativa. Esta foto son los 45 megapíxeles y es la misma foto ya recortada a 24 megapíxeles, y les quiero mostrar qué diferencia, o la diferencia que encontramos de, por ejemplo, la cámara
D750 de Nikon, que es de 24 megapíxeles, bueno, pues tendríamos este detalle. Y una cámara de alta resolución como esta Nikon D850, pues tenemos este detalle. Es decir, si comparamos 24 contra 45 megapíxeles, pues esta es la cantidad de información extra que tenemos en una cámara de alta resolución. Otro ejemplo que les quiero mostrar sobre la resolución de esta cámara. Bueno, aquí hice unas fotos. No esperaba hacer esta foto, pero es una de mis fotos favoritas lograda con esta cámara. No se tomó con el mejor lente, es un 24-85, pero esta foto ya está recortada. Esta es otra ventaja que tenemos con esta cámara. Este es el archivo original sin recorte y este es el archivo ya con recorte. Y vemos que aunque está recortada la fotografía, si hacemos zoom, pues aquí incluso alcanzamos a ver a unas personas dentro del castillo de Chapultepec. Y bueno, es impresionante la calidad que logramos con esta cámara de alta resolución. Otras situaciones en estudio, en retrato, tomadas con un lente pues de retrato muy fino, un Tamron 70-200 a f11 a ISO 100. ¿Por qué? Porque aquí quiero lograr el mayor detalle pues en todo. En este caso son unas fotos para maquillaje y vemos cómo se ve extremadamente definido todo el detalle, el poro de la piel, los detalles de los ojos, la pestaña, los aretes, en fin. Esta está a f8. Aquí tenemos pues súper bien el detalle. Este es un encuadre un poco más cerrado y obviamente con un encuadre así pues logramos mucho más detalle en las pestañas, en los ojos. Y bueno, aquí ya como es un encuadre tan cerrado a f8 ya empezamos a tener un poquito de desenfoque en los aretes. Un cuerpo completo a f10 en estudio con iluminación. Esto también impresiona mucho, me parece, que vemos el detalle totalmente en el vestido. Vemos aquí todas las piedras, todas las texturas. Esta otra fotografía, vemos cómo se ve todo el detalle. Tenemos aquí un diafragma. Normalmente, pues esta fotografía es para un catálogo de estos vestidos de quinceañera y pues quiero lograr el mayor detalle posible, la mayor textura. Por eso es que tomo las fotos a f10 y obviamente pues esta cámara me da todo el detalle. Ven aquí los brillos, toda la textura, cómo se ven incluso en muchas situaciones las costuras de los vestidos. Miren la parte de abajo de este vestido, los detalles acá y una más, cómo se ve perfectamente las piedras, aquí este bordado, se nota perfectamente todo el detalle. Y esta cámara, bueno, también la utilizo para fotografía de bodas. Esta foto se tomó originalmente, acá se las muestro, así salió de cámara, cuidando la exposición para el vestido y en edición, aquí rescatando un poco la información de las sombras y de las altas luces en el vestido, y vemos cómo tenemos muy buena detalle. También esta cámara es pues muy buena para fotografía de bodas. Otro retrato con iluminación. Aquí vemos perfectamente el detalle que logramos con la alta resolución de esta cámara. Y finalmente, bueno, también lo usamos en estudio para foto de producto, foto publicitaria. Entonces, pues esta es excelente cámara. Aquí vemos, esta foto es el archivo RAW. Esta foto no tiene retoque. Y aquí vemos perfectamente todo el detalle en el cristal, en la botella y en la tapa. Vamos a revisar el ISO de la D850, pero antes lo quiero comparar contra el ISO de la Nikon Z6, que bueno, hasta la fecha es la cámara de Nikon con mejor respuesta en ISOs altos. Y la Z6 es una cámara de 24 megapíxeles contra una cámara de 45 megapíxeles. Y aunque es mejor la respuesta en la cámara de menor resolución, pues la cámara de mayor resolución podemos ver, o sea, tenemos más ruido, pero podemos distinguir muchos detalles. Entonces, para esto que les quiero mostrar, vamos a recurrir a una página dpreview.com. Les voy a dejar aquí un link donde pueden hacer todo tipo de comparativas. Definitivamente es una página en donde nos damos una idea más clara y podemos comparar
prácticamente todas las cámaras del mercado. Entonces aquí me gusta mucho ir a esta parte del texto. Aquí estamos seleccionando la parte central del texto y vemos que, por ejemplo, aquí en la Nikon D850 se nota más ruido. Estamos poniendo un ejemplo a ISO 25600. Vemos como la Z6 se ve menos ruido, pero al ser de menor resolución la Z6, pues no podemos, por ejemplo, aquí distingo la palabra compass, la puedo leer claramente y aquí me cuesta mucho trabajo leer lo que dice. Entonces, pues bueno, es algo que pasa con esta cámara, que no es la mejor en ISO elevado, pero podemos distinguir mucho los detalles que tenemos en una fotografía cuando estamos trabajando a ISOs elevados. Entonces ahora sí les muestro una comparativa de los diferentes ISOs. Primeramente, pues aquí estamos a ISO 100, a ISO 200 y a ISO 400. Pues vemos las fotografías perfectas, sin nada de ruido, o bueno, yo diría que prácticamente imposible que alguien distinguiera o note algo de ruido en ISO 400. En ISO 800, pues bueno, ya empezamos quizá a ver un poquitito de ruido, pero yo creo que es hasta ISO 1600 en donde ya podríamos distinguir entre ISO 100 e ISO 1600, pues quizá un poquito la fotografía más limpia a ISO 100 y con un poquito de ruido a ISO 1600, pero bueno, pues solamente para un ojo muy exigente o muy entrenado. Yo creo que es hasta ISO 3200 o ISO 6400 en donde ya empezamos a ver el ruido a simple vista. Aquí vamos a comparar 6400 contra ISO 100 y aquí sí vemos ya cómo es un poquito más notorio a simple vista el ruido alto a ISO 6400. Esta fotografía está tomada a ISO 12800, donde aquí ya es pues mucho más evidente. Estas fotografías que les estaba mostrando obviamente no tienen nada de corrección y esta fotografía ya es también a ISO 12800 pero corregida. Entonces podemos ver cómo sí hay ruido a 12800, pero es algo que podemos corregir relativamente fácil en Lightroom. La siguiente es a ISO 25600, que es el límite de la cámara, donde vemos pues también mucho más ruido, pero controlándolo un poquito aquí en Lightroom y vamos a ver a simple vista con ruido y corregida. Estas fotos, bueno, ya es ISO forzado a 51200, vemos pues que el ruido es demasiado, aunque lo queremos corregir es demasiado, y a 2400 pues es ya incontrolable el ruido. Aquí lo queremos corregir y pues bueno, es demasiado el ruido que logramos al forzar la cámara. Les voy a mostrar algunas fotografías ya más de uso cotidiano, por así decirlo. Esta es a 3200, vemos cómo tenemos perfecto enfoque aquí en el ojo más cercano a la cámara y vemos pues muy poquito ruido a 3200, es decir, una foto que sin problema se puede utilizar, se puede trabajar. Esta fotografía es a ISO 800 y aquí la estoy editando pues bastante en Lightroom y aunque tiene bastante edición, aunque estoy rescatando mucho la información de las sombras y de las altas luces, pues todavía a ISO 800 pues conservamos un rango dinámico y una calidad aceptable. Esta foto también es a ISO 800 y aquí vemos cómo podemos rescatar la información. Aquí en el árbol sí hay un poco de ruido pues notorio porque es demasiado lo que lo estamos aclarando, pero aquí vemos en esta otra parte de la fotografía como la calidad es bastante buena. Otra fotografía a 6400 original y corregida. Vamos a ver aquí un detalle como es un poquito de ruido como sale de cámara y aquí con corrección ya de Lightroom. Otra fotografía a ISO 2500. Aquí vemos la foto cómo salió de cámara con poquito ruido y aquí lo estamos controlando y dando más detalle con algunos filtros de Lightroom. Esta fotografía a ISO 1250 con sombras muy intensas, altas luces también muy altas y aquí como logramos balancear un poquito la exposición aunque estamos a ISO 1250 y finalmente
esta fotografía a ISO 640. Cómo pues logramos también rescatar un poquito la información de la sombra y de las altas luces. Bueno, pues antes de terminar de darles mi conclusión, les quiero mostrar esta página dxomark.com, en donde vamos a ver la Nikon D850 pues en segundo lugar, o bueno, antes estaba en primer lugar, pero le acaba de quitar el puesto la Lumix S1R en la clasificación general, pero bueno, también en retrato tiene la misma calificación, 26.4 puntos para retrato. Esto es un poquito, habla sobre la profundidad de color que tiene esta cámara. El rango dinámico en esa sí es la mejor cámara junto con la Nikon D810. Son las cámaras que mayor rango dinámico. Estamos hablando exclusivamente de cámaras full frame. Es la cámara que mayor rango dinámico tiene. Y lo del ISO, que definitivamente no es la mejor. Creo que conté y está por acá hasta abajo en la posición número 30 más o menos. No es la mejor cámara para ISO elevado, pero ya les mostré algunas imágenes cómo compensa la resolución con el mal desempeño, por así decirlo, en ISOs elevados. Entonces ahora sí, vamos a hablar primero sobre los pros. Una de mis cuestiones favoritas es que es muy fácil. Por aquí tengo un video cómo se calibra el enfoque en la cámara D500 y bueno, en esta D850 es sumamente fácil calibrar el enfoque. ¿Por qué? Porque con el tiempo se desajusta el sistema de enfoque, entonces es muy práctico tener una cámara en donde puedas calibrar rápidamente, incluso con distintos lentes. Ese es un pro súper importante en esta cámara. El sistema de enfoque, que es a través del visor óptico, o sea, no cuando estamos en Live View, el visor óptico enfoca la cara más cercana, o sea, detecta las caras. Si, por ejemplo, tuviera este encuadre en muchas cámaras o las cámaras viejas, enfocan primero la mano o el objeto más cercano, pero esta cámara detecta que es un objeto que no es importante y hace el enfoque en la cara más cercana a la cámara. Otro pro que es pues importante para mí es todo el sistema Nikon CLS, que esta cámara pues es compatible con todo el sistema de flashes, que es un sistema pues muy completo. Y bueno, pues que tengo algunos flashes que uso todo el tiempo para fotografía de bodas y funciona de maravilla. Quizá mi función, mi opción favorita es la capacidad, bueno, que tiene el ISO más bajo nativo, ISO 64, y todavía de tener el ISO 64 nativo podemos bajar hasta ISO 32, o sea, forzar la cámara a ISO 32 y no perdemos rango dinámico, tampoco ganamos, pero podemos trabajar a ISO 32. Podemos sincronizar el flash con un 250 de velocidad. Entonces, si combinamos el ISO 32 y 250 de sincronización, ya estamos quitando mucho poder al sol para hacer retratos en exteriores con diafragmas abiertos o relativamente abiertos. Y el pro también súper importante, ya les decía, la batería, que pues dura toda una sesión sin ningún problema. Vamos a hablar sobre los contras, o bueno, los contras que yo le veo a esta cámara, y les voy a enseñar unas fotografías para demostrar eso. La zona de enfoque está muy hacia el centro del cuadro, entonces generalmente pues sí enfoca lo que tú quieres, la cara, lo que tú quieres, pero a veces hago ciertos encuadres en donde las caras se salen de esta zona de enfoque, entonces pues ese es un contra. A diferencia de otras cámaras mirrorless, que esa es una gran ventaja de las mirrorless, que abarcan la zona de enfoque en absolutamente todo el cuadro de la cámara. Entonces, otro contra, que cuando disparamos en Live View, detecta caras. Eso es muy práctico. Es muy preciso el enfoque en Live View y detectando caras pues más. Pero es demasiado lento, muy lento. A pesar de que utilizo tarjetas de memoria bastante rápidas, el disparo es muy lento y bueno, cuando utilizas tarjetas de memoria lentas, pues el disparo es todavía más lento porque no puedes disparar hasta que la cámara escribe la fotografía en la memoria.
Y el último contra, un contra que le encuentro a esta cámara es que pues al trabajar con archivos de mucha resolución, pues necesitas una computadora, pues también, o sea, siempre lo digo, si tienes una cámara del año, una cámara 2018, pues necesitas una computadora 2018, es decir, no puedes trabajar con una cámara 2018 menos una cámara de alta resolución si tienes una computadora del 2010, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños contras que, bueno, tienes que adaptar tu flujo de trabajo para que puedas trabajar sin problema, editar sin problema las fotografías. Entonces, bueno, esta cámara pues la recomiendo para fotografía de paisaje, para fotografía de hoteles, de arquitectura, de interiores. ¿Por qué? Porque ya vimos que es la cámara que mayor rango dinámico tiene comparada con otras opciones en el mercado. También, bueno, pues es excelente opción para fotografía publicitaria, para fotografía de moda, para fotografías panorámicas de grupo en donde solamente puedes hacer una exposición. Pues obviamente entre más megapíxeles tengas, pues mejor calidad vas a sacar en cada cara, en cada detalle. Y también para fotografía de producto en donde pues se necesita la mayor calidad, el mayor detalle en todo lo que estás fotografiando. No la recomiendo o no es la mejor cámara para video, aunque graba video 4K, me parece una cámara demasiado cara para grabar video y bueno, mejor calidad en video y más barato lo tienes por ejemplo en la Nikon Z6. Entonces en ese caso pues es una mejor opción para video la Z6. Sí la uso para fotografía de bodas, pero pues la verdad es que hay opciones que están más diseñadas para eso, como la D5, bueno, es muy cara, pero es mucho mejor para fotografía de bodas. La D500, que me parece una cámara súper buena, aunque es sensor recortado, me parece una excelente opción para fotografía de bodas. Y la Nikon D750, pues me parece una cámara bastante buena para bodas, porque normalmente en una boda pues no necesitas archivos de 45 megapíxeles. Al revés, después de tomar 1000 fotos en una boda de 45 megapíxeles, aunque puedes bajarle la resolución a la cámara, pues bueno, creo que la Nikon D750 pues sí, la D5, D500 o D750 son mejores opciones para fotografía de boda. Y tampoco es apta para fotografía de deportes. Ya vimos que sí tiene 7 cuadros por segundo, que se pueden subir, me parece, a 9 si le ponemos el battery grip. Pero bueno, si queremos realmente velocidad para fotografía de deportes, pues mejores opciones son la D5 y la D500. Y ahora sí, para terminar mi conclusión, esto es algo que me preguntan bastante, si ya me cambié de marca, si me voy a cambiar de marca, en fin, qué pienso, si recomiendo la Nikon D850. Pues bueno, ya se los dije al principio, es la cámara que uso actualmente. ¿Vale la pena al día de hoy, 2019? Sí, definitivamente, porque pues ya vimos la calidad de la cámara. El enfoque es súper bueno, es una cámara 100% recomendada. Ahora, empezamos a ver que hay cámaras, esta cámara pues bueno es del 2017 y vemos que hay cámaras modelo 2019 que empiezan a ser mejores. Y sí, seguramente en unos meses también vendrá la Sony 7R Mark IV, que seguramente va a ser mejor o mucho mejor que esta Nikon D850. Ahora, ahorita esta cámara pues está ahí en un periodo de transición que hoy por hoy sí tienes muchísimas opciones de lente. Es una montura F que tiene años, me parece que es desde 1969. Entonces hay muchísimas opciones de lente, marca Nikon o Sigma o Tamron, Tokina, Carl Zeiss, de todas las marcas que se le pueden montar directamente a esta cámara. Eso es uno de los fuertes que tiene todavía esta cámara, la montura F. Pero Nikon está haciendo una transición con la montura Z, con la cámara Z6 y Z7, está haciendo una transición y apenas está iniciando pues con toda esta nueva tecnología y con toda esta montura. Entonces, a ver, en resumen, ¿vale la pena hoy esta cámara? Sí, definitivamente. En unos meses va a ser mejor la Sony 7R Mark IV, seguramente. Ya vemos que la Lumix S1R también. Pero quizá en un año
o en 2 años venga una cámara nueva de Nikon, quizá se puede llamar la Nikon Z9, y una cámara que la Z7 de Nikon no fue muy bien aceptada porque oficialmente dicho por Nikon no es una cámara profesional. ¿Por qué? Porque no tiene doble ranura de memoria. Pero en un año, que sean las Olimpiadas, o en dos quizá, que saquen el sustituto de la Z7, pues la supuesta Z9 o como se llame, pues seguramente va a ser mejor y va a ser mejor opción. Yo creo que esta cámara incluso ya va a quedar descontinuada, o esta línea. Dudo que haya una D860 o como se llame, un sustituto de esta cámara, porque todo el mercado está evolucionando hacia las cámaras mirrorless. Entonces yo en lo personal pues le tengo mucha fe a la montura Z de Nikon. ¿Por qué? Porque es la montura más grande del mercado, y eso, bueno, permite diseñar lentes con mucho mayor calidad, y lentes también por ahí compactos, lentes que hay en el futuro cercano, lentes muy interesantes. Entonces, bueno, ya veremos en 1 o 2 años, haré otro video para ver qué cámara es mejor pues en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, terminamos este video. Espero que les haya gustado. Yo me despido y hasta la próxima. Bye.